Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y en esta ocasión vamos a seguir con la lista de reproducción que habíamos comenzado la semana pasada con ese análisis precesión, ¿vale? Habíamos visto pues el análisis de máximos y mínimos en gráficos diarios, ¿vale? Y lo que vamos a ver hoy, lo que vamos a estudiar hoy, o lo que vamos a intentar entender hoy es cómo podemos marcar nuestros niveles precesión o nuestros niveles relevantes utilizando volúmenes climáticos. ¿Y a qué le llamamos volúmenes climáticos? ¿Vale? Volúmenes climáticos le llamamos a aquellos que simplemente visualmente, ¿vale? Visualmente estén por encima de la media de los volúmenes habituales. Vale, pero aquí nos encontramos con un problema y es, bueno, este sería el gráfico ahora mismo en vivo, ¿vale? Vamos a utilizar una zona superior e inferior para intentar localizar volúmenes relevantes en este área, ¿vale? ¿Y cuál es el problema con el que nos encontramos cuando hablamos de estos volúmenes altos o volúmenes climáticos en 60 minutos? Bueno, que como veis en el gráfico, vamos a ver si encontramos actividad del precio por aquí y un poco más atrás, que creo que todavía hay más actividad del precio, ¿vale? Por aquí, por ejemplo. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que evidentemente todas las velas de apertura de la sesión americana van a ser volúmenes, pues en comparación con lo que tenemos alrededor, van a ser volúmenes altos, van a ser volúmenes muy importantes. Entonces aquí tenemos que saber diferenciar lo que es un volumen alto normal y habitual de una apertura americana de lo que no lo es. ¿Y cómo vamos a diferenciarlo? Bueno, en las sesiones americanas o en el mercado de los índices americanos, el S&P, el Nasdaq, el Russell, el Dow Jones, bueno, cualquier de estos índices, suele haber noticias y las noticias se suelen dar a las 2:30 de la tarde en ocasiones, a las 4 en otras ocasiones y a las 8, 8:30 muchas veces cuando habla la Fed, pues que si las tasas de interés y demás. Vale, pues esos son los volúmenes que tenemos que buscar como volúmenes climáticos. Y además de esos, tenemos que estar pendientes por si en algún horario asiático o en algún horario europeo hay algún volumen, digamos, fuera de lo normal. Entonces, ¿cómo hago yo o cómo aconsejo trabajar o marcar estos niveles en 60 minutos que nos valgan para la actividad en el futuro? Bueno, el primer paso es, vamos a ver, la actividad del precio empieza aquí, vale, pues desde aquí en adelante. El primer paso es, vamos a trazar una línea horizontal donde más o menos, ¿vale? Veis que las aperturas del mercado americano más o menos tienen una contrato arriba, contrato abajo, ¿vale? Tienen, digamos, una media. Bueno, ¿en qué volúmenes? Ahora mismo estamos buscando volúmenes, simplemente volúmenes muy altos, volúmenes extremadamente altos o mucho más evidentes en horario de apertura de lo que es un volumen normal, ¿vale? Y tienen que ser volúmenes de este tipo, que sean volúmenes muy visuales, ¿vale? Que sean volúmenes que digamos, pues si aquí venimos de toda esta media o aquí venimos de toda esta media, si tengo 4 volúmenes muy relevantes, ¿cuál voy a escoger? Pues evidentemente el más elevado. Aquí voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a marcar otro nivel que ha sido, pues comparado con las aperturas previas, ha sido muy relevante. Por aquí seguimos, no hay ninguna apertura excepcionalmente alta, siguen estando dentro de la media, vale, y este está fuera de la media, con lo cual ya no lo consideraríamos. Vale, pues a nivel de aperturas que sean extremadamente altas, por el motivo que sea, ¿vale? Que a nosotros no nos importa, estamos hablando de una apertura que se ha producido pues hace 5 o 6 meses. No hay ningún problema, ¿vale? Porque estos volúmenes altos, estos volúmenes tan relevantes, sí tienen interacción en el futuro cuando el precio llegue a esas zonas. Más interacción o menos interacción. Entonces, la zona o la manera que vamos a marcarlos es exactamente la misma que habíamos hecho con los volúmenes diarios. Vamos a marcar
el máximo y el mínimo de la vela de esa apertura tan relevante. Y aquí tenemos el mínimo y aquí tenemos el máximo. Esta ya la tenemos marcada y ahora nos vamos a la siguiente vela, al siguiente volumen muy alto, y aquí tenemos un máximo y aquí tenemos un mínimo. Vale, podemos decir que las aperturas ya están localizadas y ya están, digamos, bueno, esta también la podemos marcar, esta de aquí arriba, que también es un volumen comparado con los demás bastante relevante. Vale, entonces vamos a marcar este mínimo y vamos a marcar este máximo de aquí. Vale, pues las aperturas ya las tenemos, digamos, localizadas. Vale, ahora vamos a utilizar esta misma línea que teníamos para marcar los volúmenes de apertura, para identificar esos volúmenes de apertura. Vamos a ampliar un poquito esto para que lo veamos. Para marcar esos volúmenes de apertura, ahora vamos a buscar los volúmenes que yo os tengo comentado de noticias, de, bueno, pues algún hecho, pues de algo concreto que haya sido muy evidente, ¿vale? Entonces, por ejemplo, vamos a evitar, ¿vale? Vamos a evitar las velas de cierre. ¿Por qué? Pues porque las velas de cierre muchas veces son muy parecidas a las de apertura, pero no nos van a dar tanta información, o yo considero que no nos van a dar tanta información como nos puede dar la vela de apertura. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos, fijaros, vale, esta es la apertura, aquí no tenemos ninguna vela relevante, vale, esto estaría fuera, pero este, por ejemplo, sí sería un volumen relevante. Bueno, eso es un día festivo. Bueno, vale, aquí esto, 4:30, vale. Esta es, por ejemplo, una de las velas que comentamos de noticia. Esta es una esta es una vela que duró de 8:30 a 9:30, ¿vale? Y esta es una zona muy a tener en cuenta porque ha sido una noticia y ha sido un volumen pues muy importante, muy climático. Vale, ¿qué podemos hacer? Bien, tenemos, fijaros cómo el mínimo ya coincide con esa zona. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues podemos marcar el máximo, y en caso que en este caso no se produce, pero en caso de que esta zona estuviese muy próxima a esta zona, podemos adaptar cualquiera de las dos zonas y quedarnos con una sola, con la que haya sido más relevante. De esto no os preocupéis, porque después, más adelante, veremos cómo podemos ajustar estas zonas a la acción del precio más actual, ¿vale? Entonces, esta sería una, por ejemplo. Vamos a ver si localizamos alguna más. Esto es apertura, apertura, esto es el cierre, apertura. Ahí de momento no tenemos nada relevante. Vale. Fijaros, esta, por ejemplo, sería una noticia de 2:30 a 3:30. Esta vela, este volumen que es muy alto, ¿vale? Que es muy alto, lo podríamos marcar. Pero como queda dentro de toda esta estructura, no vamos a llenar el gráfico de líneas porque hay volúmenes relevantes por detrás. Vale, lo que os decía de la línea es, igual que la hemos utilizado para las velas de apertura, la vamos a utilizar más o menos para las velas habituales de la sesión, con lo cual fijaros como esta de las 8:30 es muy evidente que deberíamos tenerla marcada, ¿vale? Recordar, las velas de cierre solemos no marcarlas, ¿vale? Aquí seguimos, de momento no hay nada. Aquí tendríamos otra noticia. Esta vela de aquí sería una noticia de las 2:30, pero ya tenemos la zona acotada, con lo cual, nada, seguiríamos tranquilamente, ¿vale? Aquí tenemos, fijaros, otra noticia de las 8:30, que sería esta vela de aquí.
pero ocurre lo mismo, es esta vela bajista y ya la tenemos marcada. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues podemos adaptar la acción del precio a ese volumen generado por esa noticia. ¿Vale? De momento por aquí no hay nada más, aquí 8,5, pero bueno, no la consideramos muy relevante porque no la hay. Vale. Entonces, ahora ya tenemos, vamos a borrar la zona que teníamos ahí marcada. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bueno, ahora vamos a ver cómo estas zonas han interactuado con el precio en la acción más próxima, digamos, en lo que tenemos ahora mismo en el mercado. ¿Y qué debemos hacer ahora? Bueno, pues ahora debemos, primero, bajarnos de temporalidad. ¿Por qué vamos a bajarnos de temporalidad? Porque vamos a ver si estas zonas que hemos marcado, vamos a quedarnos con este tramo de aquí, de esta zona a esta zona, vamos a ver si estas zonas que hemos marcado realmente se ajustan a lo que nosotros nos interesa, se ajustan a esa acción del precio más inmediata de lo que tenemos ahora mismo. Entonces, para ajustarlas, pues nos vamos a 15 minutos y en 15 minutos vamos a ver si esos volúmenes que tenemos marcado, esas zonas que tenemos marcadas, corresponden con volúmenes altos o corresponden con zonas donde el precio ha tenido algún tipo de interacción, ha tenido algún tipo de volumen alto, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en esta zona no tenemos nada relevante más que la vela de cierre. Sin embargo, aquí fijaros cómo a esta hora de aquí ha habido una noticia importante. Y esa noticia importante nos da las siguientes zonas. Nos da este mínimo y también nos da este máximo. De tal manera que hemos acotado mejor la acción del precio y hemos visto mejor o ajustado a la acción del precio lo que ha sucedido con este volumen alto. De momento aquí no se producen volúmenes altos de nuevo y aquí tenemos una noticia que nos genera esta zona por aquí y esta zona por aquí. ¿Vale? Hemos generado de nuevo dos zonas relevantes. Y este volumen de aquí arriba lo podemos ajustar a la parte alta de esa estructura de ahí. Vale, como veis, esta parte del medio nos queda un poco vacía de niveles. No tenemos ningún nivel relevante que tenemos marcado. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues buscar alguna vela de información que nos diga algún nivel relevante por esta zona de aquí. ¿Y qué tenemos aquí? Bueno, pues tenemos la apertura que se ha producido para ser horario asiático con mucho volumen y tenemos su mínimo y tenemos su máximo. Vale, ya tenemos nuestras zonas también marcadas en 5 minutos. En 15 minutos, perdón. Esto ya lo podemos borrar. Y esto nos quedaría por aquí, ¿vale? Y de aquí arriba vamos a escoger esta zona que hay aquí porque ha sido la que ha tenido más volumen, esta vela de absorción. Bueno, ya tenemos nuestro precio con zonas probables a las que se pueda acercar en caso de que nuestra sesión operativa comenzase ahora. Vale, pero ¿qué nos interesa? Bueno, pues bajamos a 5 minutos, vamos a ver lo que nos encontramos en 5 minutos y vamos a ver si estos niveles que acabamos de adaptar en 15 minutos han cumplido con la acción del precio en el pasado. Y entonces tenemos que las zonas que hemos marcado como relevantes nos están dando zonas posibles o probables de parada del precio. Cuando el precio se mete por debajo, ¿vale? Aquí interacción, aquí interacción. Esto es una sesión entera, fijaros, esto es una sesión americana, el precio se ha parado aquí, se ha vuelto a parar 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 aquí, ¿vale? Esas zonas nos están dando zonas
muy relevantes para nuestra operativa. De tal manera que a partir de zonas creadas en 60 minutos en base a volúmenes altos o volúmenes climáticos, como queramos llamarles, ahora tenemos que, ahora mismo esto es un gráfico de 5 minutos, si nosotros nos pusiésemos a operar ahora, tendríamos que hacer un análisis, más adelante lo explicaremos, más exhaustivo de lo que está pasando en 5 minutos, pero ya sabemos que si hay una apertura alcista, es probable que el precio aquí tenga una zona de reacción. Si tenemos una apertura bajista, es probable que el precio aquí tenga una zona de reacción, y después vamos a ir buscando recorridos de zona a zona. De esa manera nos es mucho más sencillo, ¿vale? O en caso de que llegue aquí y sea rechazado, buscar esta zona, o en caso de que llegue aquí y sea rechazado, buscar esta zona. De esa manera vamos a tener siempre zonas operativas cercanas, zonas operativas que nos van a permitir esperar al precio en esas zonas. Recordar que cuando estamos en un lateral, cuando estamos en un rango, pues es más complicado saber quién es el que puede tener el control del mercado o cuál es la posible dirección, porque muchas veces lo vamos a intentar leer por estructuras de Wyckoff o por bueno, rango de acumulación, rango de distribución y demás, pero hasta que realmente veamos indicios claros, pues veamos una fase C o veamos un intento de fuga falso, ¿vale? Veamos ese tipo de cosas, no lo vamos a tener claro. Pero lo que sí tenemos claro es que debemos esperar al precio en nuestras zonas operativas. Y en esas zonas operativas es donde nosotros vamos a poder tener las probabilidades de nuestro lado, ¿vale? Si intentamos, y muchas veces nos ha pasado, a mí por ejemplo, muchas veces me ha pasado, si intento adelantarme a un posible movimiento, es posible que cualquier maniobra profesional nos elimine. Por eso, ¿qué debo hacer? Bueno, pues debo esperar a que el precio llegue aquí y leyendo lo que sucede aquí, leyendo lo que suceda en esta zona operativa, aquí voy a tener información para saber si aquí se puede producir un rechazo, si aquí se puede producir una continuidad, voy a ver lo que sucede aquí, pero tengo que esperar a que el precio llegue a mis zonas operativas. Entonces, esta es la manera como a partir de volúmenes altos en un gráfico de 60 minutos voy cribando, voy ajustando más la acción del precio a lo que tengo según esos volúmenes, ¿vale? Y voy marcando 15 en una hora los volúmenes climáticos, ajusto esos volúmenes climáticos al gráfico en 15 minutos y finalmente me voy a la última parte del precio para ver si esos niveles marcados en 15 minutos cumplen o reaccionan a esas zonas del precio donde pues ha habido un rechazo o ha habido una rotura con intención y un test. Bueno, ha habido al fin y al cabo interacción del precio con esas zonas, ¿vale? Pero ¿cuál es la ventaja? Pues que al ser marcadas en base a volúmenes pues altos o climáticos producidos por pues una apertura de una sesión con mucho más volumen de lo habitual, por el volumen de una noticia, por el volumen de un acontecimiento X, lo que sea, que se ha producido en el mercado, porque muchas veces aparecen volúmenes sin que haya noticias y demás. Bueno, pues esos volúmenes también tienen que ser considerados climáticos, ¿vale? No es normal, como es en este caso, por ejemplo, que a las 4 de la mañana tengamos este volumen en horario asiático. Os lo voy a poner un poco más grande, ¿vale? Este volumen en horario asiático, fijaros cómo suelen ser los volúmenes en horario asiático, ¿vale? Este volumen en horario asiático nos está dando una información pues probablemente muy relevante de que si el precio llega a interactuar con esta zona de aquí, vamos a ponerlo por aquí, ¿vale? El rango de la vela sería esta vela de aquí, esa vela de aquí, ¿vale? Si el precio en algún momento llega a interactuar con esta vela de aquí, probablemente tenga dificultades para seguir su camino a la baja, porque aquí ha actuado un volumen profesional y a partir de ahí el precio ha comenzado una tendencia alcista en 60 minutos, ¿vale? Entonces, esta es la importancia de trabajar con volúmenes altos, con volúmenes climáticos y con volúmenes donde el profesional nos está dejando su huella, nos está dando información de yo he actuado aquí
con lo cual es una zona en la que tenemos que tener especial atención de ver qué es lo que sucede y sobre todo cómo reacciona el precio a esas zonas, porque muy probablemente ahí está nuestra ventaja estadística de poder sumarnos a un movimiento creado o generado por el dinero profesional. ¿De acuerdo? Pues esto es todo de momento respecto a los volúmenes climáticos del análisis precesión en 60 minutos. Hemos visto cómo lo vamos viendo de 60 a 15, de 15 a 5, ¿vale? Para ir adaptando esos niveles a la acción del precio más actual, hasta que nos quedamos con lo más reciente que está pasando ahora mismo antes de la sesión americana que corresponda o incluso antes de que nos pongamos a operar, ¿vale? No tiene por qué ser previamente a una sesión americana. Puede ser que te pongas a operar a las 10 de la mañana, bueno, pues tengas que ver lo que ha sucedido antes. Puede ser que tengas que operar a las 5 de la tarde, bueno, pues tendrás que ver lo que ha sucedido antes, ¿vale? Lo que es interesante y lo que sería interesante de hacer es generar el hábito de hacer este tipo de análisis habitualmente, todos los días. Va a haber días que si el mercado está muy en lateral, pues prácticamente no tengamos que ajustar ninguna zona, ¿vale? Pero si el precio desplaza, sí debemos ir encontrando y acotando el precio en nuevas zonas, porque recordar, son las zonas donde nosotros vamos a intentar buscar nuestras operaciones, en nuestras zonas operativas. ¿De acuerdo? Pues nada más, en el siguiente vídeo veremos un poquito el tema de zonas de liquidez, pues lo mismo, cómo marcarlas, cómo trabajarlas, cómo utilizarlas y cómo verlas antes de la sesión y qué zonas nos van a facilitar. Así que nada más, de momento es todo y nos vemos en siguientes vídeos.